Ya entramos en nuestro tiempo del blog librosyLiteratura.es. Ya está con nosotros Sergio Sancor para traernos novedades, recomendaciones. Sergio Sancor, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Oye, ¿las recomendaciones de hoy tienen algún hilo conductor o no? Pues el hilo conductor lo he pensado. La primera es una cosa más, vamos a llamarla seria. Sí. Pero con algo de humor. Ajá. Y la segunda ya vamos a entrar dentro del humor con un toque tierno. Bien, o sea que nos podemos leer las dos seguidas perfectamente y en el orden en el que las vamos a dar, por ejemplo. Sí, eso es. Bien, vamos a empezar por un hombre, Patricio Prón, que ha escrito Nosotros caminamos en sueños, pero que tiene otros títulos también tremendamente originales. Pero bueno, vamos a centrarnos primero en esto y luego ya decimos lo de otros títulos. Nosotros caminamos en sueños, de Patricio Prón, editorial Mondadori. Sí, pues básicamente es un monólogo, está escrito como si fuera un monólogo, porque está escrito por uno de los soldados, y nos habla de una guerra. De una guerra y de básicamente todo lo que pasa en ella desde el punto de vista de los soldados, las relaciones que tienen los soldados, las relaciones que tienen con las instituciones y demás. Lo diferente es que puede ser una novela, bueno, pues sí, novela, vamos a llamarla novela. Vamos a encontrarnos una novela que es sobre la guerra y hay muchas partes que son serias, pero entre medias hay mucho humor, mucha tragicomedia, me recordó un poco a un vodevil. Me recordó mucho el humor, algunas conversaciones que tienen entre ellos, me recordó mucho al humor de los hermanos Marx. Vaya, pues alguien estará diciendo, uy, ¿cómo mezclar los dos elementos? O hablando de guerra, poder llegar a esos extremos. Pues los mezcla genial. A ver, obviamente estamos hablando o está hablando el autor, vamos, de un tema que es serio, pero se entremezcla muy bien, porque al fin y al cabo, yo siempre, y además lo pongo en la reseña, las guerras son al final muy parecidas, pero a la vez son distintas. Entonces, yo creo que dentro de una guerra se forman tantas uniones, tantas conexiones, que hasta el propio humor sirve como un mecanismo de supervivencia. Entonces, yo lo veo así. Y lanza mensaje, porque dices también en tu reseña, en el blog, dices, será una forma de vida, lo de las guerras, digo, y aunque lejanas allí se encuentran, y aquí viene buena parte de la chicha, buscando el momento justo para trastocarnos y evidenciar algo que nos ha faltado siempre, sentido común. Sí, de hecho es una de las cosas que faltan en los personajes de la novela. En los personajes de la novela es muy surrealista todo, está un poco llevado al extremo y es un poco ese sinsentido de estoy haciendo algo en una guerra que no sé muy bien qué es. No sé muy bien por qué tengo que matar al que tengo enfrente, y de hecho una de las imágenes que se repite mucho y que aparece también reflejado en lo que está contraportada en el resumen son unas bombas que no acaban de caer nunca. Entonces es un poco ese surrealismo, ese sinsentido que tienen las guerras llevado a una novela y que nos hace darnos cuenta a nosotros de que lo que nos falta y lo que nos ha faltado estos últimos tiempos en los que había tantas guerras en las que estábamos inmersos, que nos falta el sentido común por todos los lados. El autor, Patricio Prón, como yo decía al principio, lo deslizaba por ahí. Si uno echa un vistazo a lo que este hombre ha escrito, la verdad es que para los títulos también yo diría que es bastante original, porque ha escrito cosas como El mundo sin las personas que lo afean y arruinan, o La vida interior de las plantas de interior. Sí, a mí me gusta mucho. Debo decir que, ya es solo por los títulos, ¿eh? Debo decir que también es verdad que es mi primera inmersión en la prosa de Patricio Prón, pero vamos, si uno lee este libro sabe que los demás, los anteriores, van a caer seguro. Bien. Nosotros caminamos en sueños, de Patricio Prón, editado por Mondadori.
Ya entramos en nuestro tiempo del blog librosyLiteratura.es. Ya está con nosotros Sergio Sancor para traernos novedades, recomendaciones. Sergio Sancor, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Oye, ¿las recomendaciones de hoy tienen algún hilo conductor o no? Pues el hilo conductor lo he pensado. La primera es una cosa más, vamos a llamarla seria. Sí. Pero con algo de humor. Ajá. Y la segunda ya vamos a entrar dentro del humor con un toque tierno. Bien, o sea que nos podemos leer las dos seguidas perfectamente y en el orden en el que las vamos a dar, por ejemplo. Sí, eso es. Bien, vamos a empezar por un hombre, Patricio Prón, que ha escrito Nosotros caminamos en sueños, pero que tiene otros títulos también tremendamente originales. Pero bueno, vamos a centrarnos primero en esto y luego ya decimos lo de otros títulos. Nosotros caminamos en sueños, de Patricio Prón, editorial Mondadori. Sí, pues básicamente es un monólogo, está escrito como si fuera un monólogo, porque está escrito por uno de los soldados, y nos habla de una guerra. De una guerra y de básicamente todo lo que pasa en ella desde el punto de vista de los soldados, las relaciones que tienen los soldados, las relaciones que tienen con las instituciones y demás. Lo diferente es que puede ser una novela, bueno, pues sí, novela, vamos a llamarla novela. Vamos a encontrarnos una novela que es sobre la guerra y hay muchas partes que son serias, pero entre medias hay mucho humor, mucha tragicomedia, me recordó un poco a un vodevil. Me recordó mucho el humor, algunas conversaciones que tienen entre ellos, me recordó mucho al humor de los hermanos Marx. Vaya, pues alguien estará diciendo, uy, ¿cómo mezclar los dos elementos? O hablando de guerra, poder llegar a esos extremos. Pues los mezcla genial. A ver, obviamente estamos hablando o está hablando el autor, de un tema que es serio, pero se entremezcla muy bien, porque al fin y al cabo, yo siempre, y además lo pongo en la reseña, las guerras son al final muy parecidas, pero a la vez son distintas. Entonces, yo creo que dentro de una guerra se forman tantas uniones, tantas conexiones, que hasta el propio humor sirve como un mecanismo de supervivencia. Uh-huh. Entonces, yo lo veo así. Y lanza mensaje, porque dices también en tu reseña, en el blog, dices, será una forma de vida, lo de las guerras, digo, y aunque lejanas allí se encuentran, y aquí viene buena parte de la chicha, buscando el momento justo para trastocarnos y evidenciar algo que nos ha faltado siempre, sentido común. Sí, que de hecho es una de las cosas que faltan en los personajes de la novela. En los personajes de la novela es muy surrealista todo, está un poco llevado al extremo y es un poco ese sinsentido de estoy haciendo algo en una guerra que no sé muy bien qué es. No sé muy bien por qué tengo que matar al que tengo enfrente, y de hecho una de las imágenes que se repite mucho y que aparece también reflejado en lo que está contraportada en el resumen son unas bombas que no acaban de caer nunca. Entonces es un poco ese surrealismo, ese sinsentido que tienen las guerras llevado a una novela y que nos hace darnos cuenta a nosotros de que lo que nos falta y lo que nos ha faltado estos últimos tiempos en los que había tantas guerras en las que estábamos inmersos, que nos falta el sentido común por todos los lados. El autor, Patricio Prón, como yo decía al principio, lo deslizaba por ahí. Si uno echa un vistazo a lo que este hombre ha escrito, la verdad es que para los títulos también yo diría que es bastante original, porque ha escrito cosas como El mundo sin las personas que lo afean y arruinan, o La vida interior de las plantas de interior. Sí, a mí me gusta mucho. Debo decir que, ya es solo por los títulos, ¿sabes? Debo decir que también es verdad que es mi primera inmersión en la prosa de Patricio Prón, pero vamos, si uno lee este libro sabe que los demás, los anteriores, van a caer seguro. Bien. Nosotros caminamos en sueños, de Patricio Prón, editado por Mondadori. El título recomendado hoy es Un hombre llamado Ove, de Fredrik Backman, y que está editado por Grijalbo. Esta es la historia de un hombre que está enfadado con el mundo, Sergio. Sí, yo siempre en la reseña lo pongo además.
el protagonista es el típico vecino que tenemos todos, que es cascarrabias a más no poder, que se queja por todo, básicamente, y hablando un poco mal, que te da por el culo siempre. Lo bueno de esta historia es que al principio, o a mí por lo menos me lo parece, es que al principio tú empiezas a leer a lo que le pasa a Ove o cómo se comporta y le odias profundamente. Es como, Dios, me recuerdas a ese vecino petardo que todos tenemos al que querríamos tirar por las escaleras. Pero según va avanzando la novela, nos vamos encontrando con lo que ha sido la vida de Ove y cómo ha llegado a tener ese planteamiento del mundo. Y la verdad es que acabas por no enamorarte, porque sonaría un poco raro, pero sí a entenderle más y a saber valorar, en cierta forma, las pequeñas cosas de la vida. Y llegas no a enamorarte, pero sí a tenerle cierto puntito de cariño, ¿no? Sí, yo al final me lo hubiera llevado a casa. y te llevas al cascarrabias ahí dentro, uy, entre cuatro paredes, no sé yo, no sé yo. Pero bueno. Sí, que sí, hombre, que sí. Dices en la reseña que es un canto amable y sincero a las relaciones, a las de cualquier tipo, y que no hay que ser cerrados de mente. No, el tema del libro, además, yo creo que gira en torno a eso, porque se ve la evolución, ¿no?, entre las relaciones que tiene Ove, por ejemplo, con sus vecinos, que al principio les odia, pero luego va recuperando, como suelo decir yo muchas veces, va recuperando la fe en la humanidad. ¡Ay, qué bonito! Que nos falta últimamente, mucha fe en la humanidad. Qué bien y qué bonito y redondo te ha quedado. Eso de guardar secretos y de ir descubriendo secretos al final es un filón, ¿eh? Y nos acaba atrapando, aunque ese personaje en cuestión, como ese vecino cascarrabias, no nos guste. Al final eso acaba atrayendo. Sí, es que al final yo creo que he conectado tanto con el libro porque al final es que todos tenemos esa parte nuestra que escondemos y que al final nuestra historia personal es la que nos construye y la que nos hace ser como somos en este momento, ¿no? Entonces yo creo que poder conocer la intimidad de una persona como es el protagonista es un lujo que te deja con esa palpitación, ¿sabes? De, sí. Ay, qué bien, qué majo. Pues es Ove, un hombre llamado Ove, escrito por Fredrik Backman y editado por Grijalbo. Es la segunda recomendación de hoy. Junto a nosotros caminamos en sueños de Patricio Prón. Sergio, muchísimas gracias. Una semana más. Feliz Feria del Libro, que estamos en las fechas. Pues igualmente. A disfrutarlo. Aquí estaré. Sí. Muchas gracias, Sergio. Un abrazo. Nada, un abrazo. Hasta luego.